Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, Carolina Pesone, nutricionista. Hoy vamos a hablar sobre el plato equilibrado. Porque muchos me preguntan cómo hacer para combinar los alimentos de la mejor manera para tener una alimentación equilibrada. Bueno, primero lo que tenemos que saber es que en la alimentación comemos siempre 3 macronutrientes esenciales que se repiten en todos los alimentos: las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Ahora los vamos a ver en un plato, cómo hacer esa distribución dentro de un plato. Y vamos a hablar de dos opciones. Una sería un plato como para una alimentación equilibrada si no tuviera que bajar de peso, si lo tuviera que mantener al peso y solamente me preocupa comer sano. Entonces, como ya dijimos que tenemos 3 macronutrientes, vamos a dividirlo en 3. De esta manera, ¿sí? Como si fuera una rueda. Acá vamos a poner las proteínas, acá vamos a poner los hidratos de carbono y acá no, las grasas no, porque va a ser mucha cantidad de grasa. Las grasas le vamos a dar un lugarcito más pequeño en este lugar. Pero acá vamos a poner una cosa que se llama fibra, que también es un hidrato de carbono, pero mucho mejor, ¿sí? La fibra, o sea, sería un hidrato de carbono que no se absorbe, que no se digiere. Se digiere sí, pero no se absorbe, entonces lo que hace es acelerar el metabolismo porque el organismo hace mucho esfuerzo para poder destruir esa fibra que finalmente no se absorbe y participa en otras cosas como en la formación de la materia fecal, en la creación o en el desarrollo de bacterias beneficiosas, etc. Es un nutriente también esencial. Tenemos que consumir fibra y la encontramos en los vegetales, sobre todo las hortalizas y las frutas. Entonces, por eso, vegetales, hortalizas y frutas sería esta clasificación. Y lo que es hidrato de carbono, en este lugar donde nosotros acá lo separamos, vamos a incorporar en esta clasificación todo lo que venga de un grano, cereal, legumbre, que obviamente también tiene algo de fibra, pero tiene más cantidad de almidones, de hidratos de carbono que están como más concentrados y por lo tanto tienen más calorías, ¿sí? Entonces acá incluye arroz, si es integral mejor porque ahí contamos con la fibra, si es refinado no tiene la fibra, por eso siempre va a ser un alimento saludable cuando es integral, ¿no? Como la harina integral, los panes de harina integral, los fideos de harina integral. Pero bueno, si hay alguna verdura que tenga, alguna hortaliza que tenga fibra y queremos comer arroz blanco, no hay problema. Mientras que la fibra esté en otro tipo de alimentos, también. Pero bueno, siempre es mejor cuando el grano es entero. Legumbres. Las legumbres también tienen proteínas, pero como tiene un porcentaje mayor de hidrato de carbono, lo vamos a ubicar en este sector. Y lo que es proteínas va a estar en todo lo que es carnes variadas, huevos y quesos, ¿sí? Son los ingredientes, los lácteos, los quesos, son los ingredientes que tienen más cantidad de proteínas, ¿sí? Entonces la distribución tendría que ser así. Y las grasas provienen de, por ejemplo, lo que pueda llegar a tener la carne intramuscular y grasa visible, que es mejor que se la saquemos porque es una grasa que no es saludable, la grasa saturada, así que contiene colesterol también. Entonces, esa tiene que ser mínima, por eso tenemos que elegir carnes magras. Y la grasa o los lípidos que vienen de los aceites, ¿sí? De lo vegetal, las grasas vegetales, que en este caso tendría que ser el aceite que le agregamos a las ensaladas. O si le ponemos al plato o a las ensaladas le ponemos una semillita, estamos agregándole grasas de origen vegetal, que son las insaturadas o poliinsaturadas, que contienen ácidos grasos de buena calidad esenciales. Por eso no hay que quitarlas de la alimentación cuando queremos bajar de peso para sacarle calorías, sino que con una cucharadita
de postre o de té, ya podemos cubrir el requerimiento de esos ácidos grasos esenciales y no va a sumar tantas calorías al plato. Bueno, por otro lado, si tuvieras que bajar de peso, la distribución va a ser distinta. Te voy a mostrar. Primero vamos a partir el plato en dos, lo dividimos en dos y una de la mitad la dividimos en dos también. En un cuarto del plato vamos a agregar las proteínas y en el otro cuarto el hidrato de carbono. Entonces, miren la diferencia. Acá en este plato, que es para mantener el peso, la proteína está un poco más cantidad. Y acá le quitamos un poquito de proteína. Bajamos un poquito la cantidad de carne. En vez de 3 huevos, vamos a comer 2. O sea, las cantidades de esa proteína, que también contiene grasa, la tenemos que disminuir un poco. Y lo mismo pasa con el hidrato de carbono. En vez de comer todo esto de hidrato de carbono, por ejemplo, de arroz, un puñado y un poquito más de arroz, vamos a pasar a comer solo un puñado, ¿sí? De arroz, fideos, etc. Y la fibra, o las verduras, las frutas, ese hidrato de carbono que tiene más fibra y más agua y menos calorías, lo vamos a aumentar. Para que aumente el volumen, bajamos estos alimentos y nos queda, para aumentar el volumen, así engañamos un poco el estómago que estamos comiendo más cantidad, solo de hortalizas, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, esto sería para la distribución para bajar de peso. Tenemos porción palma de la mano de carne, un poquito de papas, ¿ves? Un cuartito de papa, una papa chica, y una buena cantidad de hortalizas, ¿sí? Este es uno de los ejemplos. Acá tenemos, esto sería pescado y esto sería un pancito, que obviamente que si fuera integral sería mucho mejor. Pero también, como no hay arroz, como no hay fideos, como no hay legumbres, no hay otro tipo de hidrato de carbono, puedo elegir comer un pancito o una rodaja de pan integral, lactal o casero, con el pescado y una buena cantidad de verduras, ¿sí? Tipo hortalizas. Esto sería una presa de pollo y acá tenemos una mezcla de arroz con arvejas y con choclo, ¿sí? Los tres ingredientes serían lo que es un puñadito o una taza de té en cocido. Bueno, espero que estos ejemplos ayuden a comer un poco más sano. Después está en la creatividad en la cocina qué poder preparar. Por ejemplo, un wok de fideos con verduritas en julianas o pollo cortado en juliana en tiritas con mucha verdura para aumentar el volumen. Un arroz hecho como si fuera un risotto con mucha cebollita, morrón si te gusta, zapallito, brócoli, un poquito de zanahoria y una lata de atún al natural para la parte proteica, o si no, un poquito de pollo, carne, ¿sí? Van buscando, o si no, huevo que lo podemos hacer revuelto en una sartén aparte y después mezclarlo con el arroz, queda muy rico. Otro ejemplo sería una cazuela de lentejas o guiso de lentejas o fideos. Por ejemplo, la lenteja sería un puñado de lentejas cocidas o una tacita de té. Si la comes sola sería un bocado, pero después si le pones mucha verdurita cortadita bien chiquita, cosa de que a los que no les gusta mucho la verdura puedan encontrarle la vuelta ahí con las verduras, y unos cubitos de carne, en vez de ponerle chorizo colorado, que la receta original sería con una cosa muy grasosa, entonces ahí se va a sumar mucho lo que es grasa. Pero si elegimos una carne magra, una bola de lomo o roast beef, lo cortamos en cubitos y podemos hacer un buen guiso de lentejas, ¿sí? Una porción de tarta con la masa de abajo para no sumar tanto el hidrato de carbono de la harina que estaría en este sector. Entonces la masa de abajo, o sea, la tapa de abajo, bien alta de verdura o mixta, verdura mixta, con 2 huevos, un huevo o ricota, o una tarta de espinaca con, se me ocurre ahora,
le podés poner espinaca con ricota, o si no espinaca con ricota y una lata de atún. Entonces vas encontrando sabores y con los ingredientes el equilibrio nutricional. Bueno, espero que a ustedes se les ocurran más ejemplos en la cocina, siempre respetando el tipo de comida y la cantidad, para no pasarnos en cuanto a calorías, depende de nuestro objetivo, y un equilibrio nutricional. Pero recordá que si el plato está bien colorido, como un arco iris, vas a estar asegurada que tenés todos los nutrientes. Muchas gracias.